El tren de Aragua en Santiago. Tenemos un especialista acá, tenemos una abogada, está la Vale también con nosotros. Y Bastián Lubitich está en terreno para que nos vaya contando de esta situación que evidentemente nos alerta una vez más respecto al crimen organizado propiamente tal acá en la región metropolitana. ¿Que sabes lo que más impresiona, Edu, Vale? Lo que más impresiona es que nosotros acá estamos en un barrio muy residencial y muy comercial, donde hay muchos departamentos y donde hay muchos negocios. Y donde el tren de Aragua, según la investigación, operaba acá. Esto es Nathaniel Cox con Tarapacá. Les voy a contar desde el inicio. A unas 6 cuadras más o menos, en Santa Rosa con Eleuterio Ramírez, un grupo de extranjeros ligados al tren de Aragua tenían un centro de tortura donde asesinaron a una persona y donde además operaban, donde estaba su centro de operaciones, donde tenían armas, donde tenían de todo. 6 cuadras más acá, y en este departamento que está viendo usted, es donde explotaban sexualmente a una decena de mujeres extranjeras y que habían pasado irregularmente por acá. Acá, esto es Nathaniel Cox con Tarapacá. Le repito, un barrio muy residencial y un barrio comercial donde transita mucha gente y donde muy probablemente la mayoría nos imagina que transitando por acá a unos metros estaba operando el tren de Aragua. Estamos hablando del centro de Santiago. Y Joaco, mira, acompáñame, quiero recorrer un poquito acá. Quiero mostrarles una cosa que es impresionante, miren. Vamos a cruzar acá la calle. Esto es Nathaniel Cox con Tarapacá, repetimos. Cerca de la Moneda, Bastián. Seguimos moviéndonos. Es que eso les quiero mostrar. Miren, vamos a llegar aquí a media cuadra solamente y quiero graficarles el por qué es tan impresionante lo que ocurre acá, no solo por lo que ha pasado, no solo por el centro de tortura, no solo porque explotaban sexualmente a una persona y no solo porque mataron a un miembro de su propia banda por, según ellos, haberlos traicionado. Lo impresionante acá es que nos movimos una cuadra y si ustedes acá por el Paseo Bulnes enfocan hacia el fondo, hacia allá, miren lo que tenemos ahí al fondo, el Palacio de la Moneda. Palacio de la Moneda, Es decir, claro. estamos a 2 cuadras y media. Sí, muy cerquita. Ese es el Palacio de la Moneda, ustedes lo están viendo de fondo y si giramos la cámara precisamente por acá, estaba precisamente el centro de operaciones, uno de los centros de operaciones, el departamento en el cual precisamente explotaban sexualmente a una decena de mujeres extranjeras. Esto es lo que está pasando acá en el centro de Santiago, son 3 cuadras. Hay una nota que hizo el equipo de 24 horas, el equipo de prensa, que grafica perfectamente cómo operaban, cómo precisamente se movían entre la gente por el centro de Santiago este brazo del tren de Aragua. En este lugar a diario más de 10 mujeres eran obligadas a prostituirse. Algunos pisos había prostitución, droga, algo. Red de comercio sexual que fue descubierta de manera fortuita por el asesinato de uno de sus integrantes a manos de sus propios compañeros. Formaba parte o estaba dentro de la dinámica de una estructura criminal denominada Tren de Aragua. Todo comenzó con el hallazgo sin vida de un joven venezolano en la maleta de un auto hace poco más de 2 meses a la orilla de la Ruta 5 en Colina. A bordo del vehículo se encontraba el cuerpo calcinado de una persona y que se encontraba amarrado de manos y pies, estaba maniatado. El joven de 21 años tenía 15 heridas cortantes en su cuerpo. La PDI y ECO de la Fiscalía comenzaron la investigación, trabajo que dio con los posibles autores. Al encontrarlos, descubrieron algo mucho más grande detrás de su muerte. Y empiezan a vislumbrarse, ¿cierto?, otras aristas asociadas a crimen organizado, en las cuales comenzamos a visualizar, ciertos rasgos de prostitución, extorsiones. La víctima era miembro de un brazo del Tren de Aragua en Chile, dedicado al tráfico de drogas y la explotación sexual de mujeres. Su asesinato habría sido por el incumplimiento de normas dentro de la organización criminal. La víctima tuvo conflicto con integrantes de esta organización vinculados a una relación que mantuvo con una mujer. Mujer que era parte de las 12 víctimas obligadas a realizar trabajos sexuales en este lugar, donde incluso una de ellas vivía en compañía de su hijo de solo 1 año de edad. Mucho flujo de entrada y de salida de mujeres, la mayoría extranjeras. Siempre ha habido prostitución acá en el edificio, porque hay harto aparotel y es algo que no lo podéis controlar. Existía un lugar, un edificio en el centro de Santiago que era destinado principalmente
al alojamiento y la realización del comercio sexual de manera ilegal. Extranjeras en condición migratoria irregular a quienes extorsionaba la banda criminal. Exigían pagos semanales por sobre los 350.000 pesos. Por temor, guardaron silencio. Se trata de explotación sexual de mujeres de nacionalidad extranjera que se encuentran en situación irregular en el país, razón por la cual no se atreven a denunciar, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad y de abuso respecto de estas personas. Pero eso no era todo. Según la Fiscalía, muy cerca de donde tenían cautivas a las mujeres estaba su centro de operaciones. Aquí apresaban y torturaban a sus víctimas, como lo hicieron con el joven venezolano encontrado en Colina. En esa casa siempre se escucha, pero no. La verdad que uno no se puede meter en esas cosas. Un respectivo domicilio que era utilizado como centro de tortura y de acuerdo a los antecedentes que tenemos, hasta ese lugar fue trasladada la víctima y en ese lugar es muy probable que se le haya dado muerte. La madrugada de este lunes, la PDI allanó el lugar y detuvieron a 4 integrantes de este brazo del Tren de Aragua. Todos residían de manera irregular en el país, acusados del asesinato del joven venezolano, tráfico de drogas y la explotación sexual de mujeres. Además, incautó armamento, droga y pruebas de los delitos. Tenían vinculación directamente con lo que era la coordinación, el traslado de estas mujeres a los lugares donde prestaban sus servicios sexuales y en ese sentido también estaban a cargo del cobro de los dineros de los clientes. Comercio sexual, tortura y asesinatos que ocurrían en pleno centro de Santiago, a solo cuadras del Palacio de la Moneda. Valorar obviamente esta investigación policial muy importante porque significa desbaratar una banda y personas que estaban cometiendo delitos. Y por supuesto, en el caso de cuando están involucradas mujeres, niños, por supuesto que para nosotros aún es más preocupante. Las mujeres explotadas y el pequeño de 1 año contarán con el apoyo de la unidad de víctimas. Mientras los 4 detenidos deberán esperar hasta el día jueves para enfrentar a la justicia. Esto porque la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención. Bastián Lubetich en el lugar, ahí vemos el edificio donde operaba esta célula del Tren de Aragua y estamos nosotros acá con Pablo Ceballos para comentar este tema, ¿no? Entender cómo es posible, Pablo, que un grupo ligado al Tren de Aragua esté a pasos del Palacio de la Moneda. ¿No debería haber más seguridad en ese entorno? No necesariamente es un hecho muy grave para nosotros que no estamos acostumbrados a eso, pero no necesariamente es un indicativo de que no funcione así el crimen organizado. El crimen organizado habita en un ecosistema que a veces tiene formas muy violentas de demostración y en otras están bastante más invisibilizadas. Pero como la criminalidad organizada tiene un objetivo que es tomar las ganancias de la economía ilícita, inyectarla a la economía formal, va a estar donde haya la posibilidad de tener esas ganancias. Lo que vemos en este caso son varios fenómenos paralelos, unos que van al lado de otros, otros que se superponen. Quizás lo más grave es, estamos viendo cada vez más esta trata de personas para fines sexuales en condiciones aparentes de semiesclavitud, que es algo gravísimo, que a la vez viene de la mano de las oleadas migratorias, donde muchas veces estas chicas son captadas en esos procesos irregulares, son tomadas por estas estructuras, las llevan, las someten en condiciones en un país que no conocen, sin lazos para poder comunicarse, muchas veces le quitan teléfonos, pasaporte, cualquier forma de comunicación. Y en estas víctimas, en estas mujeres, se va generando también un fenómeno de dependencia casi psicológica, una dependencia de seguridad, que, entre comillas, le entrega la propia estructura criminal en un estado que desconocen, en un país que no habitan. Pablo, y sabemos que el crimen organizado ha diversificado un poco sus delitos, ¿cierto? Antes conocíamos o estaba principalmente ligado al tráfico de droga. Vemos que aquí hay otro tipo de delitos. ¿Tienes tú más o menos una idea qué porcentaje o qué incidencia tiene el tráfico de personas con fines de explotación sexual en el crimen organizado en Chile? Esa es una de las características diferenciadoras de la criminalidad que observamos hoy día, donde hay una confluencia en la diversificación de mercados ilícitos. Ya no solamente droga, crece cada vez más fuerte la extorsión, la trata de personas, pero son economías ilícitas temporales. Por ejemplo, el crecimiento económico que tuvo el Tren de Aragua, explotando la migración irregular, tomando las trochas que ellos controlaban, los potenció como una estructura criminal. Como ya logró desplazar mucha gente, la economía ahora se centra en la explotación de esas personas que desplazaron a través de extorsiones, de la prostitución, de la trata.
También, como dominan territorio, aumenta su economía ilícita a través, por ejemplo, de la venta de drogas, la generación de estos espacios de fiesta o espacios de fiestas electrónicas donde se consume mucha ketamina. Entonces, la característica es que tenemos que avanzar como país para poder entender el fenómeno que nos afecta, no solamente en la detención, desarticular estas bandas, sino tratar de entender la econometría que existe detrás de la actividad criminal. ¿Tratar de entender qué? La econometría. ¿Qué es la econometría? Para que le quede claro a todo el mundo. Es en definitiva lo que le da valor a su cadena criminal, a su cadena de mercados criminales, porque detener a un sujeto importante del Tren de Aragua, claro, es un éxito policial, pero no significa que no vaya alguien a suplantar esa función. Dicho todo lo anterior, Pablo, tú como especialista, porque claro, llama la atención que sea tan cerca del Palacio de Gobierno. Así que bueno, llama la atención, por ejemplo, que aparezcan personas muertas cerca de la casa del presidente de la República, ¿no? Y uno como que se asombra por la cercanía. Pero ¿será que justamente se manda un mensaje como diciendo, mira, cuán cerca estamos tus narices al Estado? B, que justamente es porque nadie podría pensar que cerca de la Moneda se iban a instalar actuar y uno piensa que están como en la periferia, o simplemente se da la circunstancia que ahí era el lugar y listo, y fue circunstancial que esté la Moneda cerca. Por el debate que tenemos los chilenos de que esta es una pelea que estamos perdiendo. Bueno, hay varias condiciones que se pueden ir dando y dependen prácticamente de cada caso. Por ejemplo, podemos decir que a nivel global, en todo el mundo, los centros cívicos se han ido perdiendo desde un tiempo a la fecha y la pandemia apuró ese proceso. Mucha gente ha creado nuevos centros cívicos, esto en cualquier parte del mundo donde tú habites, y algunos países han hecho muchos esfuerzos por recuperar sus centros cívicos y han sido exitosos. Miami, por ejemplo, ha recuperado completamente el centro cívico que estaba perdido hace un tiempo atrás. Creo que nosotros en Chile, nuestros centros cívicos, no solamente Santiago, sino otras capitales regionales como Concepción, como Antofagasta, no hemos hecho el mismo esfuerzo y eso permite que estructuras criminales ocupen esas instancias abandonadas para generar estas economías ilícitas. Por un motivo bien especial, los centros cívicos son normalmente lugares de paso, ¿no es cierto?, donde la gente va a trabajar, donde hay un aumento de gente en cierto horario y en la noche disminuye bastante esa cantidad de personas. Eso también influye en los servicios policiales, por ejemplo. La gran mayoría de los servicios policiales son diurnos y en la noche disminuyen a casi un mínimo. Eso potencia negocios ilícitos como el tráfico de drogas, como la trata de personas para fines sexuales. Ahora, en la semiótica criminal, lo que tú dices, Eduardo, es completamente cierto. O sea, tenemos que entender que cuando dos estructuras o más de dos estructuras quieren tomar el territorio o un sector, un lugar territorial porque es una economía ilícita rentable, drogas, prostitución, extorsión, van a luchar por ese territorio. El que tiene ese territorio va a tratar de defenderlo. Eso va a generar muertes y víctimas. La semiótica de mandar el mensaje que soy mucho más violento que el resto es lo que estamos viendo. Pablo, acá en este caso es bien especial, porque lo que se detecta o cómo se llega a este grupo del Tren de Aragua es producto de una muerte, la muerte de uno de los integrantes, y así se sabe un poco lo que pasaba ahí en Nathaniel Cox, que es un grupo que explotaba sexualmente a mujeres, ¿cierto? Y a uno de los integrantes de esta banda lo matan por haberse enamorado de una de esas mujeres, ¿no? ¿Esto es común? Tú fuera de cámara me decías, es más común de lo que uno cree. A mí me sorprendió ayer personalmente esto. Parece muy de una serie de ficción la trama detrás de lo que ha ocurrido ahí en el centro de Santiago. Sí, es más común de lo que creemos. Las estructuras criminales que observamos, no solamente ahora, la que hemos tratado de estudiar durante mucho tiempo, tienen un componente de disciplina como la tiene, por ejemplo, un ejército. La única diferencia es que el componente de disciplina se basa en que el incumplimiento puede ser la muerte. Esa es la diferencia más fuerte. Ahora, ¿por qué se dan estos componentes de disciplina tan fuertes y tan dramáticos? Es porque no se pueden afectar las economías ilícitas de la estructura. Estas estructuras criminales no negocian o no trabajan toda actividad criminal para ellos, para terminar el dinero en sus bolsillos, sino trabajan para un fin, para un sistema que lo integran la estructura que puede estar fuera de Chile, en este caso el Tren de Aragua. Hay reglas que cumplir acá, ¿no? Hay reglas que cumplir y una de las principales reglas que se tiene que cumplir es no involucrarse con el producto, entre comillas, suena muy feo, pero con el producto, con la plaza de mujeres con las que están involucrados. Y ahí lo grave, creo yo, o lo sustancial es que el mensaje no es solamente para el tipo que rompe esa regla. El mensaje es para toda la estructura criminal que cuando se rompe una regla se llegan a estas consecuencias. Es para las chicas que están, o las mujeres que están sometidas a estas lógicas de prostitución forzada, es para los clientes, es para los integrantes de la banda e incluso para el Estado. Pablo, quisiera preguntarte lo siguiente. El otro día leí una noticia en la cual decía que Perú había prácticamente desmantelado el Tren de Aragua. Quisiera saber si tú coincides con esa opinión y si es así, ¿qué es lo que ha hecho Perú que uno podría de alguna manera imitar en nuestro país?
Sí, yo creo que a veces son apresuradas las frases tan exitosas cuando tenemos el éxito primario de la detención de una persona, porque tú lo sabes mejor que yo, Marisa, la detención de la persona es la primera etapa, después viene el juzgamiento, tú tienes que entregar suficiente prueba para que el juez tenga la convicción de que lo que está presentando la fiscalía es real y lo condene, y viene la etapa posterior a esa, que es mucho más peligrosa si el Estado puede contener a esas personas dentro de las cárceles. Lo que ha hecho Perú es identificar muy bien a las estructuras del Tren de Aragua y tratar de crear una fuerza única que pueda ayudar a encontrar las vinculaciones de estas diferentes ramificaciones de estructura y golpearlas. Ahora, yo no sé si el sistema carcelario de Perú va a sostener la cantidad de personas vinculadas a esta estructura dentro de sus prisiones. Al igual que nosotros, ellos también, igual que toda Latinoamérica, incluso toda América, incluido Estados Unidos, hay un problema carcelario muy fuerte en cuanto a infraestructura, capacitación y corrupción interna, lo que podría terminar generando lo que ha sucedido en los últimos 30 años, que es que desde las cárceles surgen las estructuras criminales transnacionales más peligrosas que tenemos en América al menos. Pablo, a ver, ¿y si esto no hubiesen matado a uno de los integrantes y no se hubiese iniciado esta investigación, entonces no habríamos sabido nunca de esta red ahí que operaba en el centro, ¿no? No lo sé, ¿cómo saberlo? Yo creo que lo dramático también viene con otro punto. O sea, tenemos una red de prostitución con chicas en condiciones de semiesclavitud, significa que están dentro de un domicilio trabajando. Claro, es que eso es lo dramático. ¿Cómo no detectar eso? Por eso digo, o sea, si no es por el homicidio, ¿no lo detectamos? Yo creo que es más grave, vale. Yo creo que no se trata de un tema de detección, se trata de un tema de confianza para la denuncia. Y quizás la discusión que podemos tener hoy día en el país es cuánta confianza tenemos en las instituciones y en el sistema en sí mismo para denunciar. Porque hay que tener mucho valor, ser vecino, vivir ahí y atreverse a denunciar el Tren de Aragua sabiendo las consecuencias que pueden traer. Entiendo. Yo creo que lo que tenemos que trabajar como país muy fuerte es fortalecer nuevamente la confianza en que un sistema funciona y que se puede denunciar sin consecuencias. Ahora, respecto a lo que uno ve, así como si pudiéramos hacer una comparativa de lo que pasa acá en nuestro país, de este tipo de hechos, que son cada vez más cruentos, cada vez más llamativos, esto es como que uno lo veía en la película, ¿no? O sea, en la película se ve que traen a mujeres del otro lado de la cortina de hierro, las traen a Francia y ahí las tenían en algún lugar, les quitaban el pasaporte. Ahora lo estamos viendo acá en nuestro país a nuestra escala. Pero estamos viendo una serie de checklists de cuestiones que antes no conocíamos y que se están instalando ya definitivamente en nuestro país. Muertos, peleas de bandas, carteles internacionales operando acá. ¿Qué más? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que deberíamos empezar a ver? Y lo que me imagino para las autoridades significa el parar antes de. Sí, yo creo que lo que tú planteas no puede tener más realidad y no creo que nadie pueda negarlo hoy día. Eso es bueno porque hace un par de años lo negábamos como país y como autoridades también lo negábamos. Entonces es bueno que hoy día tengamos un concepto común de que esto es grave. Yo creo que hay varios fenómenos que podemos empezar a ver y que podemos anticipar. Nosotros como país tenemos una institucionalidad mucho más resiliente, más fuerte que en otros países de Latinoamérica y por lo tanto tenemos un espacio, un margen de tiempo acotado, pero real para poder ejecutar cuestiones. El modelo que trajeron las estructuras extranjeras o que han ingresado a Chile y que operan es un modelo extremadamente violento, ¿no es cierto? Es un modelo semiótico de demostración de su capacidad de fuego, etcétera. Ese modelo le ha resultado exitoso. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que las estructuras locales, las chilenas, los clanes, cambien su morfología y operatividad a copiar ese modelo. Porque esto es Darwin clínicamente puro, ¿no? Y por lo tanto, lo que podemos enfrentar es que las estructuras chilenas intenten recuperar territorios perdidos o intenten entrar en pugna o lo que sería peor, se asocien con estructuras extranjeras y potencien una criminalidad diferente. El otro punto que tenemos que esperar, lamentablemente, es que si no tomamos decisiones rápidas respecto a nuestro sistema penitenciario, podemos ver, lamentablemente, la caída de nuestro sistema, de nuestras cárceles, con componentes y lógicas que no conocíamos y que no habíamos visto nunca. ¿Cómo una caída? ¿En qué se reflejaría una caída del sistema? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el componente que ha generado el crecimiento de estructuras criminales de carácter transnacional fuera de Chile, lo que hemos observado es único, es el componente que se llama gobernanza criminal intrapenitenciaria. Y en términos simples es que los criminales tomen el control de la cárcel. Claro. Y cuando los criminales toman el control de la cárcel, los criminales generan lógicas de invisibilidad que no son detectadas fácilmente, que pareciera que la cárcel está tranquila porque para nosotros la sociedad, mientras no haya fuga, estamos perfectos, pero lo que pasa ahí dentro puede ser terrible. No nos olvidemos que todas las personas privadas de libertad no necesariamente pertenecen a una estructura criminal organizada. Hay privados de libertad que ni siquiera son delincuentes, cometieron un hecho puntual y están pagando a la sociedad
Sobre ello hay que hablar de la reinserción, la posibilidad de reinsertarlo en la sociedad. Pero estos privados de libertad, ¿no es cierto?, menores no involucrados, entran a sistemas carcelarios gobernados por estructuras grandes y tienen dos caminos. O pagan la extorsión durante toda su condena, que son muy elevadas, o se suman a la estructura criminal. Si uno mira el privado de libertad, tiene en los dos caminos pierde, pero si uno mira la estructura criminal que gobierna, en los dos caminos gana. Eso es lo que tenemos que poner mucha atención, tenemos tiempo, yo creo que las autoridades están discutiendo este tema seriamente, hay iniciativas como las que está haciendo la Universidad Católica de entender lo que está pasando dentro de las cárceles, pero no tenemos tiempo para discutir o no tener consenso que esto es grave. Aquí es interesante eso porque hay un debate respecto al control de las cárceles hoy día. Encontramos una persona decapitada, esté o no vinculado al crimen organizado. Ha habido varias personas asesinadas al interior de recintos penitenciarios. Entonces, algunos se preguntan, bueno, efectivamente como Gendarmería, que ellos dicen que tienen el control todavía de las cárceles, o un control más bien, digamos, decorativo en el sentido de que efectivamente ellos deciden quién entra, quién sale, etcétera, pero al interior la dinámica que se da con las personas que están recluidas es totalmente distinta, donde hay coerción hacia algunos funcionarios porque los conocen, porque el funcionario no puede ni siquiera usar armas, porque sale por donde están los familiares, porque son amenazados frecuentemente. Esa realidad yo creo que se desconoce del todo. Gendarmería dice, nosotros mantenemos el control de las cárceles, pero la cantidad de muertes o la cantidad de armas o de celulares o incluso de mantenimiento de acciones ilícitas dentro de las cárceles, eso está a vista y paciencia de todo el mundo. Sí, yo creo que el tema, el componente es sistema penitenciario. Gendarmería es una parte del componente, la infraestructura de las cárceles es otra parte del componente, el sistema de reinserción, rehabilitación son otras partes del componente. A veces no hemos centrado solamente en infraestructura, pero yo creo que efectivamente tenemos un problema que tiene varias capas también. La primera es que hemos tenido un incremento, pero increíble, de personas privadas de libertad, sin un aumento increíble de funcionarios de Gendarmería para custodiar. Hemos tenido un aumento de personas privadas de libertad de otras nacionalidades muy violentas, sin una infraestructura adecuada para poder sostenerlo. Hemos tenido estos aumentos sin tener un verdadero sistema de clasificación y segmentación criminal que impida la violencia. Entonces, ahí surgen como dos caminos. O nos comparamos con países peores y decimos que estamos bastante mejor, sí, o nos comparamos con nosotros mismos. Si nos comparamos con nosotros mismos, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucha voluntad dentro de la misma institución de Gendarmería de avanzar en eso, pero hay discusiones que hay que entrar a conversar y que se han pateado durante mucho tiempo. El tema de las asociaciones dentro de Gendarmería, el tema de la corrupción dentro de la institución, el tema de la formación profesional de nuestros gendarmes. No sé si ustedes saben, pero entre que un gendarme egresa y vuelva a ser capacitado pasan más de 14 años. Por lo tanto, tenemos que darle a esa institución el nivel y el prestigio que merece y definir si Gendarmería tiene que estar dentro del sistema de seguridad pública o tiene que seguir dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esas son las discusiones que vienen. Creo que hay espacio para discutirla. Creo que hay un momento único, histórico en el país donde se entiende la peligrosidad de esto. La próxima discusión van a ser nuestros puertos también, ¿no es cierto?, que es el otro camino, me faltó decir que es lo que teníamos. Pero yo creo que tenemos una realidad compleja, hemos tenido demasiadas señales, el hecho de que asesinen a un tipo, lo descuarticen, le quiten la cabeza, ¿no es cierto?, y que nadie escuche nada durante la noche, no es que nadie escuche nada, significa que a lo mejor la capacidad que teníamos de gendarme en la noche es diferente a la 1 para 200 nos decían en ese caso. Sí, imagínate. O sea, y que no se capaciten en 14 años también llama la atención por la evolución del crimen y las prácticas.